Hola, curiosas y curiosos de las redes sociales. La experiencia del cliente o consumidor, o también llamada CX por su abreviatura del inglés, es uno de los asuntos más importantes para las marcas para poderse así diferenciarse de la competencia. ¿Pero sabes realmente qué es? Pues nada, si te interesa, este vídeo es para ti. Pero bueno, no olvides suscribirte y darle a la campanita si te mola el contenido de marketing. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! La experiencia del cliente o CX es un valor intangible que va más allá de la adquisición de un producto o servicio y se compone de un sinnúmero de interacciones, momentos y puntos de contacto entre el consumidor y las marcas. Por cierto, no confundir con la experiencia de usuarios o UX, que trata de las personas que interactúan con un producto. Sobre todo sitios web, apps o softwares. La experiencia del consumidor, el CX, en cambio, engloba toda la interacción de las personas con una marca. Así que incluye todos sus posibles subproductos y considera múltiples canales de contacto, no solamente los digitales. Pues bien, sabiendo esto, a nivel global, el marketing y la publicidad utilizan el anglicismo Customer Journey para describir los puntos de contacto entre un cliente con una empresa o un producto o un servicio a lo largo de un recorrido determinado. Por ejemplo, un día cotidiano. Pero también se utiliza el término Customer Experience para abordar y estudiar la vivencia que genera o que estos contactos generan en él. Para las marcas, lo más importante es entender la experiencia de cliente como un factor que dispara o influye en nuestras emociones para así poder entender y predecir nuestro comportamiento. Pues bien, en el 2020 la experiencia del cliente se volvió algo súper vital para todas las marcas, pues la pandemia afectó la conducta de los consumidores. El reporte Digital Trends 2021 de Co-Consulting y Adobe explican que los números fueron de récord en visitas a aplicaciones y páginas, creando nuevos caminos y comportamientos a ser entendidos. Al mismo tiempo, también los consumidores existentes fueron menos predecibles, porque también había mucho cliente que entraba por primera vez a una web, a una app o un producto de este tipo. Pues bien, este nuevo panorama también resalta la disparidad entre empresas que ya habían adoptado un enfoque en la CX y las que no. Según el reporte, más del 70% de los líderes en CX, organizaciones que tienen un compromiso estratégico desde hace 5 años, le sacaron ventaja a los competidores de sus sectores, ya que el hecho de pensar solamente en el cliente como eje principal los hicieron diferentes a la competencia. Pero bueno, ¿qué hicieron estas empresas? Pues bien, como te he dicho antes, muchos describen la CX como una suma de todas las interacciones que un consumidor tiene con una marca. Consecuentemente, la experiencia como estrategia o como parte de un plan mayor apunta a mejorar todos los aspectos del viaje del comprador. Sí, el viaje del consumidor. En otras palabras, el usuario como centro de todo. Y es que al final poner al cliente primero significa entenderlo más profundamente. Y esto va más allá del estudio demográfico. Se trata de entender sus necesidades, sus frustraciones, también sus disfrutes, claro, con respecto a tu marca, para así reducir los puntos negativos en su viaje por la interfaz. Para la mayoría de las organizaciones, entender al consumidor es una prioridad. Amazon es el ejemplo más famoso. Jeff Bezos, fundador y CEO de la compañía, siempre ha dado mucha importancia a una cultura que se centra en atender las necesidades del cliente, de las personas. Y para que tu empresa sea más centrada en el consumidor, hay 3 claves. La primera es que las comunicaciones del negocio sean lo más naturales posibles, con una estructura organizacional más plana y equipos multidisciplinarios que buscan una misma meta. Segundo, como demuestra Amazon, el consumidor siempre debe estar representado en las conversaciones. Virgin Trains, por ejemplo, envía reportes semanales a sus empleados sobre su desempeño en general, incluyendo comentarios de los consumidores sobre sus experiencias. Y esto permite a los equipos incluir orgánicamente a los clientes en sus reuniones de trabajo. En tercer lugar, las compañías deben tener una línea directa con los consumidores para saber cómo responden a los productos. Atom Bank, por ejemplo, interactúa en un panel con los consumidores, obteniendo así un feedback de ellos.
Lisa Booth, CMO de Atom Bank, dice que mandan prototipos de cambios, por lo que los consumidores se dirigen, les dan tareas y los monitorean para saber sus opiniones en cada paso del viaje y así saber qué mejorar o qué han hecho mal. Ahora bien, para avanzar en esto de tener al consumidor como centro, las organizaciones necesitan empezar a pensar cómo pueden incluir la CX en su estrategia organizacional. Y esto suele empezar al crear equipos especializados y recolectar datos sobre la CX con los que trabajar. Así, un buen punto de arranque es poder mapear bien el viaje del consumidor, pues esto puede ayudar a desglosar lo que puede estar afectando la experiencia y más aún con tantas opciones físicas y digitales a la mano. Y es que cada vez es más difícil. Así, hacer un mapa te puede anticipar comportamientos antes de que sucedan. Y eso para una marca y una empresa es brutal. El formato típico es una visualización del proceso que una persona de la audiencia meta realiza para cumplir una meta específica. Por ejemplo, el camino hacia la compra. En el mapa, los comportamientos y emociones tienen que incluirse junto a las acciones. Debemos tener claro las expectativas iniciales, los puntos de fricción y los canales o puntos con los que interactúan. Y no hay un estándar para estos mapeos, pero el 85% de las empresas que lo aplican dicen que es una gran ventaja competitiva. Y es que estos mapas ayudan a identificar y reducir la brecha entre lo que un usuario quiere y lo que recibe. Otro factor importante es empapar la CX en la cultura de la organización y hacerla una parte más del corazón de la empresa, ya que si hay un equipo de marketing que se esfuerza por entender las necesidades del consumidor y por empatizar, claro, con él, pero más nadie en la empresa o en la organización lo hace, verán al cliente como un trabajo exclusivo del equipo de marketing. Y no debe ser así. Y es que la experiencia del consumidor debe ser algo que una a varios equipos y departamentos dentro de una empresa. Por ello, ahora te voy a hablar de los 6 pilares de la CX, que son los bloques fundamentales para tener éxito en este rubro. ¡Vamos allá! Personalización. Es un asunto en sí mismo, pero enmarcado en la estrategia de CX, la personalización debe ser perseguida con el conocimiento profundo del consumidor, atendiendo sus necesidades y preferencias y ajustando las experiencias a sus circunstancias. Algo que hemos visto en muchos ejemplos con la pandemia. Por ejemplo, Christian Salchow-Halsen, que es el CEO de Formación.ai, remarca que las aerolíneas ajustaron sus comunicaciones a la voluntad de las personas para poder viajar. Así, para una persona con más riesgo de contagio y menos voluntad, las comunicaciones eran más educativas y menos frecuentes. Pero para una persona con más voluntad de viajar, se ofrecía más información para que lo hicieran y las precauciones que tenía la aerolínea, por ejemplo, o los mejores destinos y así un etcétera. Integridad. Vital para crear confianza en los consumidores e instalar la creencia de que la compañía actúa en sus intereses. El mapeo de los caminos puede descubrir puntos o momentos de desconfianza en la compra. Por ejemplo, cuando no se ven los precios de entrega hasta el último punto. Eso puede crear una experiencia negativa para el consumidor y reducir así la confianza. Expectativas. Cumplir las expectativas de los consumidores es un reto, sobre todo ahora cuando están más altas que nunca. Así, según un estudio de Salesforce en 2020, el 66% de los consumidores esperan que las empresas entiendan mejor sus necesidades y el 52% quiere recibir ofertas personalizadas siempre. Por eso es bueno evitar prometer de más y entregar menos en producto, servicio o valor. Si una compañía comunica lo que sabe que entregará, es más posible que la experiencia sea positiva para el cliente. Resolución. Por supuesto, no todo siempre sale como uno espera, y no todos los elementos del viaje del consumidor son controlables inmediatamente. Por eso, es importante la rapidez y eficiencia a la hora de atacar un problema en ese camino. La reacción de una marca puede definir si la experiencia mejora o empeora. Glossier, por ejemplo, responde a muchos de sus clientes no solo para resolver problemas, sino para sorprenderlos y mejorar su experiencia online. Tiempo y esfuerzo. Este es el nivel de eficiencia que pueden ofrecer en cada transacción e interacción con el consumidor. Las empresas deberían esforzarse por crear un camino consistente para los usuarios. Y de nuevo, mapear, ya que esto ayuda muchísimo para ver mensajes inconsistentes en distintos canales o momentos donde los consumidores deben reiterar información que ya dieron. Empatía. Finalmente, esto es importante para todo, la empatía. Y es que la empatía es ir más allá de los límites del consumidor y sus necesidades, sus miedos y valores.
Y es que la pandemia trajo la empatía de nuevo al centro de la conversación, con marcas que cambiaron mucho en respuesta a la crisis y los nuevos comportamientos. Y es que lo que está claro es que los consumidores ya no están interesados en anuncios pomposos, sino en comprarle a marcas humanas y con buen corazón. Y este tema, sin duda, me parece muy interesante y es muy amplio. Pero espero que te hayan quedado más claros algunos conceptos que os he dicho y que los puedas aplicar en tu empresa o marca. Pues ha quedado claro que la CX es un asunto fundamental que debes atender, sobre todo tras un 2020 que cambió el mundo. Y nada, curioso, ¿qué te ha parecido este vídeo? ¿Te ha gustado? Pónmelo en los comentarios. Ya sabes que los leo todos. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, te recomiendo que veas este vídeo que te va a gustar seguro. Si no eres suscriptor, darle a este botoncito. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.